exámenes. A ver. Ya. Aquí tenemos el primer examen. Ya, para concentrarnos. Voy a quitar. Ya, el examen tenía dos partes. En la primera se requería respuestas amplias. Ustedes tenían que ahí pues responder con algunos párrafos, unos ejemplos para ilustrar las explicaciones. Ya, la pregunta dice así. La primera, explique y ejemplifique 3 estructuras en las que puede presentarse el dequeísmo. ¿Ya? 3 estructuras. Y señale los dos tipos de dequeísmo. Entonces, aquí hay 2 cosas que había que señalar. A ver, creo que hay alguien al otro lado. Ya. Ya. 3 estructuras en... A ver, no vamos a poder avanzar, siguen llegando. Ya. 3 estructuras en las que se da el dequeísmo y señalar los 2 tipos de dequeísmo. Ya, dice aquí, para la primera, se presenta en función de sujeto, ¿ya? 1, ¿no? Ejemplo, hay certeza de que el espectáculo iniciará temprano. Ya, en función de sujeto, o sea, aquí esta subordinada debe estar en función de sujeto. Y no es cierto, ¿no? Porque hay certeza, hay es del verbo, no tiene sujeto el verbo haber. ¿No? Y además aquí hay un sintagma, ¿no? Nominal, certeza de que el espectáculo iniciará temprano. Es un sintagma nominal y dentro de ese sintagma está la suboración. La suboración está complementando al nombre certeza, certeza de algo, certeza de eso. Entonces, este es un ejemplo de complemento adnominal y ese complemento requiere preposición. Aquí no hay dequeísmo, ¿ya? O sea, en esta oración no hay sujeto. En función de complemento directo, los muchachos se preocupan de que las tareas estén incompletas. Ya, se preocupan de algo. ¿Ya? Se preocupan de algo. El verbo preocuparse es pronominal, por tanto requiere preposición. Es preocuparse de algo. Aquí tampoco habría dequeísmo. En función de atributo, el problema es de que nadie tiene dinero. Ya, el problema es sujeto, el verbo es, y de que nadie tiene dinero, complemento de sujeto, el verbo es copulativo. Ya. Este sería el único ejemplo que corresponde a esta función. En los demás casos hay error. Ya. Ya, entonces van a ver la puntuación que les asigno ahí. Ustedes observan eso también en lo que en los exámenes que les he devuelto. Ya, la pregunta 2, que también tenía que desarrollarse, ¿no? Porque tiene un puntaje de 3, dice así: explique y ejemplifique las estructuras en las que se puede presentar la omisión de preposición delante del relativo, o también llamado queísmo pronominal. En este caso estamos hablando del queísmo pronominal, es decir, la omisión de la preposición delante del relativo, no delante del nexo, ¿ya? Porque muchos han respondido con ejemplos de subordinadas nominales, pero cuando decimos delante del relativo es un pronombre relativo y este pronombre relativo está en las subordinadas adjetivales.
Vamos. No, pues. Vamos. Bien, continuamos. Bien, entonces decíamos que aquí se trata de explicar y ejemplificar estructuras con omisión de preposición delante del relativo. ¿Ya? Entonces los ejemplos tenían que venir con subordinadas adjetivales en las que se dé la omisión de la preposición delante del relativo. ¿Ya? Por ejemplo, este dice, en complemento preposicional. ¿Ya? Y el ejemplo dice, siempre me olvido de que estoy en bancarrota. ¿Ven? Aquí hay una subordinada nominal, no hay relativo. Aquí no hay pronombre relativo ni la oración es de relativo. Esta es una subordinada nominal. Este es un... si omitimos aquí esta preposición, sería un queísmo nexual, un queísmo delante del nexo que. Pero hemos pedido aquí hablar del queísmo pronominal. Y lo mismo, Ana asistió al concierto a pesar de que, bueno, aquí es, suponemos, ¿no? O sea, hay que sobreentender, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Cuando se dice explicar, se debe explicar de tal manera que quien lea entienda cabalmente. Entonces no piensen que como yo ya sé, bueno, dan todo por sobreentendido, ¿no? Porque yo puedo entender también que están diciendo lo mínimo, ¿no? Porque no saben, ¿ya? Entonces, tienen que explicar claramente, ¿no? Explicar, hacer una buena redacción, una redacción clara y acompañar los ejemplos, ¿no? Y también explicar brevemente el ejemplo, porque muchas veces se señala el ejemplo, pero algunas veces aciertan con el ejemplo, pero no hay una explicación que acompañe, ¿no? ¿Dónde está el fenómeno exactamente? Bien, entonces está... ya, en realidad este no tendría ningún puntaje, pero yo no sé por qué le puse, creo que ahorita le puse por error. Ya. Esta dice, bueno, esta segunda parte es de respuestas breves, ¿no? Entonces, aquí brevemente, aquí no tenían que redactar mucho, ¿no? Cada pregunta tiene un puntaje de un punto. A ver, así, aquí está. Aquí se iba a evaluar también la redacción y la ortografía. A ver, dice, la oración, dice, confío de que la asamblea resolverá el conflicto, presenta respecto al uso del nexo subordinante el fenómeno de, ya, respecto al uso del nexo. Respecto al uso del nexo, esto es de queísmo. Aquí sustitución de la preposición en por de. Por lo menos pongan en cursiva y de en cursiva. No pueden poner, estos son elementos, ¿cómo se dice esto? Elementos metalingüísticos. Entonces hay que poner o entre comillas o entre cursivas o en cursiva, para indicar que estamos hablando de esos elementos que no son parte de la oración, ¿no? Que no forman parte de la estructura oracional o de la estructura, bueno, del enunciado, la estructura del enunciado. Pero aquí está todo igual, ¿no? Eso ya hay que también ir mejorando, porque imagínense que en un contexto quepa, ¿no? O se cree la ambigüedad, o sea,
la preposición en porte, no sé. ¿Ya? Entonces, aquí hemos hecho valer porque, bueno, aquí hay una confusión de preposición. O sea, efectivamente aquí la preposición en es la que corresponde porque se trata del verbo confiar. Este verbo exige la preposición en es confiar en algo, ¿no? No confiar de algo, es confiar en algo. Entonces, en este caso tenemos, podríamos decir también, un dequeísmo, porque aquí ya se genera un dequeísmo, pero es un dequeísmo por confusión de preposición. Ya. Ya, vamos a seguir adelante, porque vamos a revisar otros exámenes. Dice, en la oración, usted puede mirar en el monitor que lo tiene el periodista. ¿Qué fenómeno de variación presenta el pronombre relativo? Ya, aquí hay una subordinada adjetival, que lo tiene el periodista, ¿no? Que modifica al monitor. Ese sería el antecedente. Ahora, ¿qué fenómeno se observa acá? Lo que tenemos aquí es una duplicación de relativo en la función de complemento directo. Esa sería la respuesta más precisa, ¿no? Efectivamente, hay una duplicación de relativo. Este lo, es decir, el clítico lo, así tenemos que decir, ¿no? No decir el lo, sino el clítico, el pronombre personal completivo lo, que está en función de complemento directo, ¿no? Es una reiteración de la función del pronombre relativo que también está en función de complemento directo, porque este que sustituye a monitor, entonces el periodista sujeto tiene verbo que tiene el monitor, ¿no? Entonces este lo se refiere al monitor y el relativo también. Y están en la misma función de complemento directo. La siguiente dice, en la oración, estamos convencidos de que podemos alcanzar las metas trazadas. La subordinada nominal está en función de, ya, aquí hay una subordinada nominal, convencido, de que podemos alcanzar las metas trazadas, ¿ya? Esa es la subordinada nominal. ¿Y qué función tiene? En este caso está cumpliendo la función de complemento de este adjetivo. Convencidos, convencidas, o convencido, o convencida. ¿No? En este caso no es complemento directo, es complemento de adjetivo. Ya, dice en la oración, es detestable que las personas sean indiferentes a los problemas sociales cotidianos. ¿Cuál es la función de la oración subordinada nominal? Estos, digamos, son preguntas sumamente sencillas, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Alguna vez se acompaña así. Entonces, está en función de sujeto, ¿ya? Con decir sujeto también estaba bien, ¿no? Porque es lo que se pide. ¿En qué función está? Nada más, sujeto, ¿ve? Explica el uso del pronombre relativo en. Queda en la costa sur de lo que es Lima, ¿ya? El uso del pronombre relativo. ¿Cuál es el pronombre relativo aquí? Lo que, ¿ya? Lo que. Al respecto, dijimos que este lo que, ¿no? Que se usa, mayormente sin antecedente, se emplea para dar simplemente un énfasis, o sea, eh, con un matiz enfático, ¿no? Y los elementos enfáticos o los elementos enfatizadores se pueden prescindir, ¿no? Se pueden prescindir de los elementos enfatizadores. Y es lo que se puede hacer acá también, se puede prescindir, o sea, podemos decir que queda en la costa sur de Lima, ¿ya? En realidad, este es el relativo lo que más el verbo ser, puede ir a veces con el verbo significar y el verbo llamar, ¿no? Lo que más llamar, más significar, más el verbo ser, ¿ya? Es de ese tipo de estructuras, que tiene simplemente una finalidad de énfasis, ¿no? Simplemente es un relativo que se usa
junto con el verbo ser o llamar o significar, con un valor enfático, con un propósito de énfasis. Ya. Siguiente, dice la oración. Rechazamos estos nuevos modelos llamados neoliberales, que nosotros los indígenas prácticamente no lo entendemos. El pronombre relativo presenta el fenómeno de, ya. Cuando decimos pronombre relativo, entonces nos referimos al pronombre que introduce la subordinada adjetival, que nosotros los indígenas no lo entendemos. ¿Ya? Esa es la subordinada adjetival de relativo es que. Y esa subordinada adjetiva le está modificando a los modelos llamados neoliberales. Es todo ese sintagma, el antecedente. ¿Ya? Y este relativo que sustituye a todo, o sea, a los nuevos modelos llamados neoliberales. No, cuando dice no entendemos, ¿no? Sujeto es nosotros implícito, entendemos qué cosa. Los modelos neoliberales, a este relativo ¿qué? ¿No? Que estaría entonces en función de complemento directo. O sea, nosotros no entendemos este qué, o sea, el relativo ¿qué? Los modelos o los nuevos modelos llamados neoliberales. Aquí habíamos dicho que el sujeto es implícito, no, aquí está explícito, ¿verdad? Ya. Nosotros los indígenas sería el sujeto. Bueno, entonces reitero, el complemento, la función de complemento directo está en el complemento, no, en el pronombre relativo, o dicho de otra manera, o dicho más claramente, el pronombre relativo cumple la función de complemento directo del verbo entendemos. ¿Qué entendemos? ¿O qué no entendemos? Aquí dice no entendemos. Los nuevos modelos neoliberales, ¿no? Eso, en relativo. Esta en función de complemento directo. Y cuando dice no lo, este lo también se referiría a los nuevos modelos, o sea, es correferente con el relativo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una reduplicación o duplicación del pronombre, de la función del pronombre relativo. ¿Ya? Aunque este lo también ahí presenta una discordancia, ¿no? Porque dice lo, sin embargo, es los nuevos modelos, o sea, está en plural, ¿no? Si revisáramos la concordancia, este lo debería ser los, ¿no? Pero la discordancia es un rasgo del castellano andino de Bolivia, y es bastante frecuente, ¿no? Estos casos de discordancia de género y número. Bueno, pero eso, digamos, es algo extra. Si pudieran analizar de esa manera y mostrar en el examen, ¿no? Pues realmente merecería más de uno, ¿no? Pero bueno, ya, seguimos. Dice, formula una oración con el relativo quién en función de complemento directo. Ya, en relativo a quién. La mujer, quien tiene el cabello rojo, ya. Este quién está en una subordinada adjetival, pero es especificativa. ¿Ya? En las especificativas no se requiere quién. La mujer que tiene el cabello rojo. O sea, ¿cuándo se requiere quién? Ya hemos dicho. Cuando la subordinada adjetival es explicativa, y aquí no es. ¿No? Porque estamos especificando cuál mujer, la que tiene cabello rojo. Entonces se entiende, esta es una subordinada adjetival especificativa, no explicativa, por tanto, quién no corresponde, ¿ya? Por otro lado, quién no tiene ni función de complemento, ¿no? Aquí tiene función de sujeto, porque quién se refiere a la mujer tiene, el cabello es complemento directo,
¿ya? Entonces, aquí se trataba de aplicar la regla, ¿no? Las reglas gramaticales del uso del relativo a quién. O sea, en lugar de preguntarles cuáles son las reglas de uso del relativo quién o cuáles son los rasgos morfosintácticos del relativo quién, entonces mejor pedimos formular una oración y ahí ustedes tienen que aplicar las reglas. Siguiente pregunta, dice, en la oración, es una tristeza ver de que el trabajo de muchos años esté ahora en cenizas. ¿Qué fenómeno de variación morfosintáctica se presenta? Ya, existe dequeísmo. Sí, existe dequeísmo. O sea, el dequeísmo está acá, ¿no? Ver de que, o sea, aquí hay una subordinada nominal, ver eso. Entonces, esto es complemento directo. El complemento directo no requiere preposición. Entonces, eso se tenía que analizar, ¿no? Pero ese análisis se hace y luego se concluye que existe dequeísmo, ¿no? Esa es la respuesta. Existe o dequeísmo. La siguiente pregunta dice, en la oración, llegaron las personas que contrataron para la organización del evento. Determine el fenómeno de variación del pronombre relativo y formule la versión gramatical de la oración. Aquí se pide dos cosas y cada uno tenía el puntaje de un punto. A ver, ya, determine qué fenómeno de variación. Ya, aquí directamente ha formulado, no ha dicho cuál es el problema, ¿no? Aquí ha prescindido directamente de la subordinada. En realidad tenía que observarse el uso del relativo, ¿no? Aquí tenía que observarse qué fenómeno de variación. Si analizamos este relativo, o sea, todo está relacionado a la función del relativo, del pronombre relativo. Si sabemos identificar la función del relativo, nos vamos a dar cuenta si corresponde ese relativo, si no falta una preposición delante, porque todo eso se llega a determinar cuando se conoce la función del relativo. Ya, ¿qué función tiene el relativo? Contrataron, ya, es el verbo, ellos sería implícito, el sujeto sería implícito, ellos contrataron, ¿qué cosa? ¿O a quiénes? A las personas. O sea, miren, contrataron a las personas. El complemento directo en este caso requiere pues preposición. Contrataron a las personas, a las personas. No podemos decir contrataron las personas. Ellos contrataron las personas. No. Ahí necesitamos la preposición a. Entonces, este relativo contrataron a las personas, ¿no? Este relativo está en función de complemento directo, porque está sustituyendo a las personas. ¿Ya? Entonces, si es complemento directo y es de rasgo más animado, la preposición a es necesaria. ¿Ya? Entonces, por un lado, hay omisión de la preposición por tratarse de un pronombre relativo en función de complemento directo, de referente más humano, ¿no? O más animado. Esa es la razón por la que requiere la preposición, ¿no? Entonces hay una omisión. Y para reformular, diríamos, ¿no? Para dar respuesta a la segunda parte, llegaron las personas a las que, o sea, tenemos que añadir la preposición a, y el artículo aparece más o menos de forma automática, hemos dicho, ¿no? O sea, siempre que hay preposición, el artículo aparece. Entonces, llegaron las personas a las que contrataron para la organización del evento, ¿no? Entonces, esas son las dos respuestas a esta pregunta. Dice, hay dos tipos de antecedentes temporales. ¿Ya? En un último trabajo hemos estudiado que hay dos tipos de antecedentes temporales, ¿no? Tipo 1, tipo 2 habíamos identificado en ese trabajo.
¿Cuándo es posible omitir la preposición delante del relativo? ¿Ya? Hay dos tipos de antecedentes temporales. ¿Cuándo es posible omitir? O sea, cuando la omisión es considerada aceptable y de uso general. Entonces aquí en el tipo 1, ¿recuerdan? En el tipo 1, en aquellos sustantivos o antecedentes, si quieren, o antecedentes con valor temporal o con contenido temporal, que cuando se usan en oraciones independientes no requieren preposición, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, a ver, eso, entre esos antecedentes temporales está mañana, día, mes, año, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese año fuimos a visitar a mis suegros, ¿no? Ese año, o sea, fuimos a visitar a mis suegros ese año. Ahí no requerimos preposición. O sea, no necesitamos decir viajamos o fuimos a visitar a mis suegros en ese año, ¿no? No necesitamos usar la preposición en para indicar o para acompañar este antecedente temporal, ¿no? Entonces, año, día, mes, mañana, vez, son antecedentes temporales que no requieren preposición. O podemos decir también que son antecedentes temporales que permiten la omisión de la preposición, ¿ya? Y lo permiten porque cuando están en oraciones simples, no requieren esa preposición. En cambio, vamos a repasar esto ya. En cambio, los antecedentes temporales del tipo 2, como periodo, madrugada, ¿no? Periodo, etapa, ¿ya? Son algunos ejemplos. Esos antecedentes requieren preposición, ¿ya? Porque cuando están en oraciones simples, exigen una preposición. Digamos, en ese periodo yo trabajaba en otra sucursal, digamos, ¿no? Yo trabajaba en otra sucursal en ese periodo, ¿no? Ahí necesitamos la preposición en. En ese periodo yo trabajaba en otra sucursal. Entonces, si periodo exige la preposición, por tanto, si aparece como antecedente, también va a exigir preposición. Entonces, el periodo en el que, tendríamos que decir, ¿no? El periodo en el que trabajaba, ahí estaría como antecedente del relativo que, ¿ya? Y por ser del tipo 2, exige preposición, por tanto es el periodo en el que. O la etapa en la que, también se podría decir. Etapa es otro antecedente temporal que también exige preposición. Bien, pero aquí solo se tenía que mencionar el tipo 1, ¿no? Antecedentes mm, que permiten omitir la preposición delante del relativo. Ya, ahora que dice cuando no existe un modificador adverbial. Bueno, no sé qué exactamente querían decir aquí. No se entiende. ¿Ya? Por favor, me lo pueden aquí poner en forma de oración la respuesta, si es que quieren explicar, ¿ya? Pero no en un lenguaje telegráfico,
que no se entiende, o como en algunas preguntas, ¿no? Bien puntual también, ¿no? O sea, digamos, dequeísmo. O sea, ¿qué fenómeno existe? Hay dequeísmo. Ya está. Estas preguntas de respuestas breves, ¿no? Ahora, ¿dónde estábamos? Ya, aquí. En la oración, esta es la distribuidora que sus precios de oferta no convence. Respecto al uso del pronombre relativo, presenta el fenómeno de variación, ya, sustitución del relativo, ya. Aquí se podría especificar un poco más la respuesta, ¿no? Hay sustitución de relativo. ¿Qué es relativo? Como en este caso, sustitución del relativo cuyo por qué o qué su, ¿no? ¿Qué más el posesivo su? ¿Qué su? ¿Ya? O también podrían decir existe quesuismo, ¿no? Quesuismo que es el empleo del relativo que seguido del posesivo su en lugar del relativo cuyo. Entonces, de esa forma se puede explicar y aclarar la respuesta, ¿ya? Y esa es una señal de que se conoce ese fenómeno, ¿no? Que se puede explicar sin problemas. Por último, formule debería ser, bueno, una oración con pronombre relativo en función de modificador adverbial de tiempo, ¿no? Una oración subordinada, más bien, una oración con pronombre relativo, es decir, debe tener una subordinada adjetiva y esta debe estar en función, o sea, el pronombre relativo debe estar en función de modificador adverbial de tiempo. Ya, la hora en la que te conocí, ya. ¿Qué dice aquí? Formule una oración. Ahora, díganme ustedes, ¿esta es una oración o qué es? Porque, ¿qué es oración? Creo que eso desde plan común se ha estudiado, ¿no? O sea, una oración tiene sujeto y predicado. Ya, aquí. ¿Dónde está el predicado? No tiene. No tiene. ¿Ve? Entonces, por eso, tiene que leer pues bien la pregunta, ¿no? O sea, otra vez aquí están en un lenguaje telegráfico, ¿no? O sea, donde se tiene que decir, eh, decir muy brevemente, más o menos para que se entienda, pero aquí no estamos con envíos de telegrama, ¿no? Bien, entonces, acá no hay una oración. ¿Ya? ¿Qué les he pedido además aquí? Revisar la ortografía y la redacción. Estamos en sintaxis. Se pide una oración, por favor, formulen una oración, ¿ya? Y no enunciados sueltos, ¿ya? Entonces, eso es. Ahora vamos a pasar a otro examen. Y así lo vamos a hacer al azar. Miren, vamos a ir a ver al número 3, 4, 5. Ya, esta es la primera parte. Bien, a la pregunta, explicar y ejemplificar 3 estructuras en las que se da el dequeísmo y también señalar los 2 tipos de dequeísmo. Bien. Esta respuesta está bien para la primera parte. Las estructuras de dequeísmo se presentan, porque aquí también hay un problema de discordancia, ¿no? Verbo y sujeto. Las estructuras se presentan, dice. Tienen que revisar ese tipo de problemas, ¿ya? O sea, yo voy a pasar por alto a veces, pero si es muy recurrente en todo el examen hay ese tipo de problemas, entonces yo ya, voy a invalidar algunas respuestas, porque esa es la única forma, eh, eh, mm, la única forma de llamar la atención y que puedan poner, pues, atención después, ¿no? Puedan prestar más atención, tener más cuidado, porque si voy pasando por alto, entonces ustedes dicen estas cosas se pasa por alto y no tienen mayor importancia.
Sin embargo, sí tiene, porque estamos formando hábitos de redacción, de escritura, ¿no? Eso. En función de sujeto, dice, resultó de que nadie tenía razón. Bien, aquí tenemos el sujeto con la preposición de, entonces este sería un caso de dequeísmo. En complemento directo, me contó de que tenía un perro. Ya, esos ejemplos además ya son muy reiterativos, están en el texto y podían haber formulado otros ejemplos, ¿no? Atributo, o sea, complemento del sujeto. La idea es de que tenemos que luchar por nuestra libertad, ¿ya? Bueno, a pesar de estas repeticiones de las mismas, o menos las mismas oraciones, ya, 2 puntos, porque está bien. Pero la segunda parte no está respondida, ¿ya? Los dos tipos de dequeísmo. Bueno, un caso de dequeísmo sería cuando se, se, se emplea la preposición de manera superflua, de manera innecesaria, ¿ya? O sea, cuando no necesitamos la preposición de delante del nexo, aparece, o aparece la preposición de sin que la oración, la estructura de la oración, la requiera. Ese es un tipo, ¿ya? Y el otro tipo de dequeísmo es cuando usamos la preposición de en lugar de otra preposición, ¿ya? O sea, en este caso sería un dequeísmo por confusión de preposición. No es uso superfluo, sino que es una confusión, una sustitución, digamos, de preposición. Esto, por ejemplo, se ve en este caso. Confío de que este es el segundo tipo de dequeísmo. Este es un dequeísmo por confusión de preposición, ¿ya? O sea, no es un dequeísmo porque esté aquí la preposición de manera innecesaria. No, la preposición es requerida acá, pero no es de, sino es en, ¿ya? Entonces, distinguimos esos dos tipos de preposición, ¿ya? Ya, bien, entonces pasamos. Lo mismo, o sea, aquí, no sé, han leído o sea, han leído muy, como si se tratara de un telegrama, o sea, han leído explique, ejemplifique, y aquí tal vez han leído como queísmo y nada más, ¿no? No han leído en las que se puede presentar la omisión de la preposición delante del relativo, dice, no dice del nexo. Y aquí estamos aclarando que también se llama queísmo pronominal. Queísmo pronominal. Todos estos ejemplos son de queísmo nexual. O sea, hay un queísmo en subordinadas nominales. Todas estas son oraciones subordinadas nominales, ¿no? Estoy convencida de eso. No tenía idea de eso. A pesar, bueno, este es una locución adverbial, ¿ya? Entonces, aquí simplemente han leído explicar, ejemplificar el case. No han leído que se trata del pronominal, delante del relativo, nada. Ya. Vamos a ver, la oración. Confío de que la asamblea resolverá el conflicto presente respecto al uso del nexo subordinante del fenómeno de, ya, sustitución de preposición. Igual, sería bueno aquí explicitar, ¿no? Porque es posible hacerlo. Hay una sustitución de la preposición en, por de, sería, ¿no? O se sustituye la preposición en por la preposición de. ¿Ya? En otras palabras, hay un dequeísmo por confusión de preposición. En esta oración, usted puede mirar en el monitor que lo tiene el periodista. ¿Qué fenómeno presenta? ¿Qué fenómeno de variación presenta el pronombre relativo? Duplicación de relativo. Igual aquí es posible explicitar la respuesta, ¿no?
duplicación del relativo. El crítico lo reitera la función del pronombre relativo en función de complemento directo. ¿Ya? Al decir crítico ya estamos diciendo complemento. Los pronombres personales, ¿no es cierto? Los pronombres personales pueden ser tónicos y átonos. Los tónicos están en función de sujeto, los átonos en función de complemento, y los átonos pueden llamarse también clíticos. Ahora continuamos. En la oración, estamos convencidos de que podemos alcanzar las metas trazadas. La subordinada nominal está en función de, habíamos dicho aquí, la subordinada nominal está en función de complemento de adjetivo. ¿Ya? Estamos convencidos no es una perífrasis, porque es estar más un participio. Estar, ¿no? Convencido, convencida, o sea, podemos cambiar de género, ¿no? Y de número. Esa es una cualidad del adjetivo, ¿no? Convencidos de algo. Entonces aquí la función es de complemento de adjetivo, ¿ya? No es complemento directo. Miren, o sea, no hay, no sé por qué podría ser complemento directo, o sea, no se parece en nada, ¿no? El complemento directo no lleva preposición. Bueno. En la oración es detestable que las personas sean indiferentes a los problemas sociales cotidianos. ¿Cuál es la función de la oración subordinada nominal? Ya, que las personas sean indiferentes a los problemas sociales cotidianos es el sujeto, es la subordinada nominal. Es verbo, detestable complemento de sujeto. Entonces aquí es sujeto, porque si aquí dicen es complemento de sujeto, entonces ¿cuál es el sujeto? No va a ser este adjetivo, ¿no es cierto? Si ustedes ponen esto es complemento del sujeto, entonces ¿cuál sería el sujeto? Un adjetivo no, a menos que lleve un artículo, como lo detestable, ¿no? Pero en este caso, claramente detestable es atributo, es complemento del sujeto, y el sujeto es la subordinada nominal. Siguiente, dice, explique el uso del pronombre relativo queda en la costa sur de lo que es Lima. Ya, decía, ¿no? Que aquí se trata del relativo lo que, sin antecedente, y cuando va acompañado del verbo ser, del verbo llamar, del verbo significar, normalmente se emplea como un enfatizador, simplemente. Y como es un elemento enfatizador, se puede prescindir de ese elemento. Entonces podemos decir, queda en la costa sur de Lima. Existe discordancia, bueno, para nada, ¿no? En la oración, rechazamos estos nuevos modelos neoliberales que nosotros los indígenas prácticamente no lo entendemos. Bueno, aquí hemos identificado una duplicación de relativo. El relativo que está en función de complemento directo y este crítico también está en función de complemento directo. Entonces no hay sustitución. ¿Ya? Aquí que es compatible con los cuales, o sea, se podría decir los cuales también, o sea, no es que haya sustitución. Porque el cual son alternativas en algunas estructuras. El que, el cual, el que y qué pueden ser las alternativas, o sea, se pueden usar de manera alternativa. Bien, dice, formula una oración con el relativo quién en función de complemento directo. Tal vez busque en el mundo quien la comprenda.
Ya. Eh, ¿Quién la comprende? Esa sería la subordinada, pero no es adjetival, es nominal, ¿no? Ya, es subordinada nominal, eh, pero aunque es nominal relativo a quién está ahí, pero no está en función de complemento directo, porque comprenda es el verbo y quién sería el sujeto, porque la es el complemento directo, o sea, quién comprenda a alguien, a ella, ¿no? A ella en todo caso. ¿Quién sujeto comprenda verbo? A ella, la. Entonces no hay esta oración. Es una tristeza ver de qué. Bueno, aquí hay de qué. La subordinada nominal es complemento del verbo ver, aunque está en infinitivo, no deja de ser verbo, y tiene un complemento. Ese complemento es directo, no requiere la preposición, por tanto hay un de qué. Ya, en esta pregunta dice, en la oración llegaron las personas que contrataron para la organización del evento. Determine el fenómeno de variación del pronombre relativo y formule la versión gramatical de la oración. Aquí hemos identificado el relativo a que está en función de complemento directo, y como está en función de complemento directo de rasgo persona o de rasgo animado, de rasgo persona o de rasgo humano, ¿ya? Entonces, requiere la preposición a. Si requiere, entonces estamos ante un fenómeno de omisión. Primera respuesta, omisión de preposición delante del relativo, porque el relativo está en función de complemento directo de rasgo más humano. Ya, primera parte. Segunda parte, entonces formulamos, llegaron las personas a las que contrataron para la organización del evento. Llegaron las personas a las que contrataron. Entonces aquí estamos sustituyendo qué por quiénes. Y aquí ya se podía distorsionar la oración. ¿Quiénes podía asumir como la función de sujeto, ¿no? Si no hay preposición aquí, podríamos entender como sujeto. ¿Quiénes? Personas quienes contrataron. Ya no está a quienes contrataron. Entonces aquí justamente pues hay cierta ambigüedad, ¿no? Este es el pronombre relativo, no hay más relativo. Ya. Hay dos tipos de antecedentes temporales, que son el tipo 1 y tipo 2. ¿Cuándo es posible omitir la preposición delante del relativo? En el tipo 1. Cuando el antecedente de contenido temporal puede usarse en la oración simple sin preposición. A ver, aquí creo que está bien. Dice, es posible omitir la preposición delante del relativo cuando el antecedente es un sintagma nominal que puede desempeñar la función circunstancial sin dicha preposición. En la oración simple, aquí faltaría decir eso. Bueno, pero está bien, ¿no? Es importante distinguir esos dos tipos de antecedentes temporales, ¿no? Porque en el uso claramente hay esos dos tipos. El tipo 1, en el tipo 1 tenemos antecedentes que prescinden de la preposición, ¿ya? Y hay una lista no muy larga de estos antecedentes, o sintagmas nominales, ¿no? Como mañana, mes, día, vez, como la vez, ¿no? La vez o esa vez, es de contenido temporal.
que no necesitan preposición y no lo necesitan cuando están en oración simple, cumpliendo la función de circunstancial de tiempo o cumpliendo la función de modificador adverbial de tiempo. Y eso repercute en la subordinada adjetival, ¿no? Cuando el relativo sustituye a ese tipo de antecedentes, ¿no? Entonces el relativo no requiere la preposición. La vez que y no la vez en que, ¿no? La vez que visitamos a Juan estaba sano, digamos, ¿no? La vez que visitamos, la vez en que visitamos a Juan, o sea, en la preposición es innecesaria. No usamos, normalmente en el uso no está, ¿no? Ya, entonces la respuesta está más o menos así. Siguiente, en la oración, esta es la distribuidora que sus precios de oferta no convencen. Aquí tenemos, no hay omisión de preposición, sino que hay una sustitución. Aquí el relativo que corresponde es cuyo, porque que luego seguido del posesivo es para indicar posesión, entonces el relativo cuyo es el indicado, ¿no? Esta es la distribuidora cuyos precios de oferta no convence, ¿ya? Cuyos precios. Formula una oración con pronombre relativo en función de modificador adverbial de tiempo. A ver, tiene que haber una oración adjetival, ¿no? Donde aparezca un relativo, y este relativo debe estar en función de modificador adverbial de tiempo. La verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería. Bueno, no sé qué quiere decir, pero acá este donde no es relativo, porque no tiene antecedente. Podría ser la casa donde, la calle donde, no hay antecedente, ¿ya? Esto es lo que se conoce como subordinación adverbial, ¿ya? Donde es un nexo que introduce subordinada adverbial, ¿ya? Entonces no hay aquí pronombre relativo. Sería relativo donde si hubiera un antecedente, como la universidad donde, la plaza donde, la oficina donde, ¿ya? Trabaja en la oficina donde se atiende eh, donde se atiende las llamadas de los clientes, no sé, ¿no? La oficina donde se atiende las llamadas, ¿no? O la universidad donde hice el primer año, ¿no? Es privada, ¿no? La casa donde pasé la infancia, ¿ve? Ahí teníamos que, ahora dice de tiempo, ya, de tiempo. El de tiempo no usa dónde, ¿no ve? ¿Ya? Entonces yo no sé por qué aquí dónde, o sea, dónde indica lugar. Los ejemplos que he citado, todos indican lugar. ¿Ya? De tiempo sería cuándo, ¿ya? Cuándo. Digamos, la mañana o el 3 de marzo, cuando hubo la primera reunión de organización, de no sé qué, ¿no ve? Podríamos hacer una oración así. Entonces, de tiempo como la vez también tiene, es, es un antecedente de tiempo, ¿no? O sea, aquí había una amplia posibilidad. Podían usar cualquier antecedente de tiempo, antecedente de contenido temporal, ¿no? Y el relativo iba a cambiar en función a qué tipo, ¿no? Al tipo de, el relativo iba a cambiar en función al tipo de antecedente y también en función al tipo de subordinada. Normalmente habíamos dicho cuando se emplea el relativo cuando
se emplea cuando estamos en una subordinada adjetival, explicativa. Explicativa. ¿Por qué? Porque el antecedente ya es específico. Por ejemplo, el 6 de marzo, el 16 de julio, son antecedentes específicos. Entonces, sí, lo que sigue va a ser explicativo, ¿no? El 16 de julio, cuando se celebra el grito libertario en La Paz, es una fecha importante para los paceños, ¿no? El 16 de julio, cuando se da el grito libertario en Bolivia, es una fecha importante para los paceños. Entonces, cuando se da el primer grito libertario, es la subordinada adjetival modificando a el 16 de julio, que sería el antecedente, ¿ya? Y 16 de julio, pues es un antecedente específico, entonces lo que sigue no va a ser específico porque ya el antecedente es específico. Todo lo que sigue es una adjetival explicativa, o sea, está añadiendo un dato de qué es el 16 de julio. No cuál 16 de julio, sino qué dato es, qué podemos decir o qué podemos explicar o qué podemos decir de esa fecha, ¿ya? Entonces ahí cabe el relativo cuándo. Pero si el antecedente de tiempo no es específico, ¿no? Si el antecedente de tiempo no es específico, se puede usar otro relativo, el relativo que, digamos. La tarde que, ¿no? Ahí aplicamos el estudio que hemos visto de Kimio Nishimura, ¿no? Los dos tipos. Ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué tipo de antecedente estamos usando? ¿Del tipo 1 o tipo 2? ¿Ya? Si es del tipo 1, no usamos preposición. Si es del tipo 2, debemos usar la preposición, ¿ya? Pero ya les digo, todo depende del tipo de antecedente, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta si la subordinada es adjetival si la subordinada adjetival es explicativa o especificativa, ¿ya? Si es explicativa, ¿cuándo es el que va a usarse? Siempre, ¿ya? Ahora, si es especificativa, ¿no? Hay que ver si es tipo 1, tipo 2, el antecedente, ¿ya? Entonces, esa teoría se tiene que aplicar aquí, ¿no? Entonces era un poco abierta la pregunta, ¿no? O sea, en algún momento vamos a ser más específicos, ¿no? Formula una oración adjetival, ¿no? Con antecedente, no, una subordinada adjetival explicativa, podría decir, ¿no? En función del modificador adverbial de tiempo. Entonces aquí necesariamente van a tener que usar el relativo cuándo, ¿no? Ya. Entonces, este era el 4. A ver, vamos a ir un poquito más allá, tal vez este. Ya, esa es la primera pregunta. Igual, ¿no? Los ejemplos están bien, pero la segunda parte no se ha dicho. Otra vez aquí, ¿no? Estamos con subordinadas todas nominales, no hay pronombre relativo. Aquí habíamos dicho indequeísmo, este es el segundo tipo de dequeísmo, es el dequeísmo por confusión de preposición, no porque sea innecesaria la preposición, sino es por confusión. Aquí tenemos sustitución, dice, a ver, dice, sustitución de relativo, dice. Miren, a ver, ¿cómo escriben? Dicen, en vez de que,
es dónde. Ah, ya, había otro ejemplo raro. Aquí, en vez de relativo qué, es dónde. A ver, vamos a ver. Usted puede mirar en el monitor donde lo tiene el periodista. O sea, ¿qué entendemos? ¿Dónde lo tiene el periodista? Ya, creo que la oración se vuelve agramatical, ¿no? No es sustitución. Ahí hemos dicho que hay una duplicación. Duplicación en la función de complemento directo. Aquí la respuesta era complemento de adjetivo, porque la subordinada nominal complementa al adjetivo convencidos. ¿Ya? No es complemento de sujeto, porque, bueno, si el verbo es estamos, es copulativo, la subordinada no está acá, ¿no? Está recién acá, ¿no? O sea, no está conectado a este verbo. Es que aquí está conectado más bien a un adjetivo. Acá sí está en función de sujeto, que las personas sean indiferentes a los problemas sociales es sujeto, ¿ya? Porque el verbo es y detestable es complemento de sujeto. ¿Ya? Se usa lo que más ser porque no tiene antecedente. Ya, pero aquí no se está respondiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es explicar el uso de relativo en esta oración? Ya, se usa lo que más ser, ¿ya? Pero porque no tiene antecedente. Porque podía tener antecedente también, pero claro, se trata en esta estructura no hay antecedente, ¿no? O sea, se trata de lo que más ser sin antecedente que tiene un contenido o que tiene un propósito enfatizador. Y por ser un elemento enfatizador se puede prescindir, ¿no? Se puede prescindir y decir, queda en la costa sur de Lima. Y este uso es bastante frecuente, es como una muletilla, porque saben ustedes, la muletilla es una estructura que usamos para, no sé, extender nuestros discursos, no tienen ningún fin, no sé si pueden ser tal vez como eso, ¿no? Extensivos del discurso, como tal vez enfatizadores, pero que realmente se pueden prescindir de las muletillas. En la oración rechazamos estos nuevos modelos. Otra vez tenemos una reduplicación del relativo en la función de complemento directo. ¿Ya? Está muy bien, porque aquí el crítico lo está en función de complemento directo, así como el relativo que está en función de complemento directo. Entonces hay una duplicación. Formula una oración con el relativo quién. Ya, aquí dice, amo a quien me ama. Bien, aquí igual tenemos una subordinada nominal y está el relativo. ¿Ya? La subordinada sería esta, ¿no? Esta sería la subordinada. Es nominal porque no tiene un antecedente. ¿Ya? Es nominal y tiene está introducido por un pronombre relativo, que sería quién, pero no está en función de complemento directo. Ama es el verbo. ¿Quién sería el sujeto? ¿Ya? Este sería complemento directo. O sea, ¿quién ama a mí? ¿No? ¿Quién ama a mí? Porque, ¿cuál sería si no es quién el sujeto? Si pluralizamos este quién, automáticamente el verbo también se va a pluralizar. Entonces es la prueba de que este es el sujeto. Amo a quienes me aman, ¿no? Entonces, es pues sujeto, ¿no? Ya. En la oración es una tristeza ver de qué. Bueno, tenemos dequeísmo. Dice dequeísmo,
a nivel sintáctico? O sea, el equeísmo siempre a nivel sintáctico, ¿o a qué nivel podría ser? Podrían decir aquí hay un dequeísmo en la función de complemento directo, o sea, la subordinada que está en función de complemento del verbo ver, la subordinada que está en función de complemento directo del verbo ver no requiere la preposición, ¿ya? Se puede complementar así, pero con decir dequeísmo, bueno, está bien. En la oración las personas, ya, otra vez, aquí decimos que, a ver, aquí la respuesta. Las oraciones de relativo explicativas con antecedente humano. Ya, aquí no es explicativo, ¿no? Llegaron las personas quienes. Ya, aquí no hay una subordinada adjetival explicativa, por si acaso. Estamos especificando. ¿Qué personas llegaron? Llegaron las personas a las que contrataron, ¿ya? Entonces, esta subordinada es especificativa, o sea, está diciendo cuáles personas llegaron. Pues, de ningún modo hay explicativa aquí, ¿ya? Hay dos tipos de antecedentes temporales, ¿ya? ¿Cuándo se puede omitir? Cuando el antecedente es un síntoma nominal en función circunstancial de tiempo. Pero justamente, pues aquí hay dos tipos, ¿no? Y es lo que se tenía que decir, del primer tipo, que conforman antecedentes como vez, año, día, mes, que normalmente no requieren preposición delante del relativo, porque estos antecedentes, cuando están en una oración simple, no requieren preposición. ¿Ya? En cambio, los del tipo 2 sí requieren preposición cuando están en oración simple. Y de ahí que cuando están de antecedente en oraciones adjetivales, sí requieren preposición delante del relativo. ¿Ya? Aquí tenemos un fenómeno de sustitución del relativo, ¿ya? Pero podían ser más claros, más explícitos, ¿no? Se puede, aquí hay sustitución. Se podría decir hay sustitución del relativo cuyo por el relativo que y el posesivo su. Que seguido del posesivo su, ¿ya? Porque tampoco podemos decir relativo cuyo por qué su, por el relativo que su, ¿no? Porque su no es relativo, el relativo es que, ¿ya? Su ya es un posesivo, es un determinante posesivo o un adjetivo posesivo. Entonces hay que llamar con propiedad a los elementos sintácticos. Formule una oración con pronombre relativo en función de modificador adverbial de tiempo. Iba al colegio cuando mi tía era directora, dice. Otra vez, aquí tengo la subordinada, pero no es adjetival. O sea, cuando no es pronombre relativo, ¿no? Esta es una subordinada adverbial. ¿Cuándo iba al colegio? Cuando mi tía era directora. Entonces, esta es una subordinada adverbial de tiempo, pero es subordinada adverbial. No hay pronombre relativo. ¿Ya? Y ya es tiempo, ¿no? Sí. Ya no, creo que hemos revisado ya bastante y ya estamos repitiendo. A estas alturas, todavía no sé si tienen alguna consulta sobre el examen. Sí, licenciada. ¿Ya? En el primer examen que revisó, en la última pregunta dijo que no era una oración y estaba revisando hasta donde encontré fue que es considerada una oración si tiene un verbo flexionado. Esta. Exacto. Ya, pero este verbo flexionado o verbo personal está pues en la subordinada, ¿no? Aquí has puesto la oración subordinada. ¿Y dónde está la oración principal? O sea, así como está, no se entiende. O sea, la oración es una estructura
que se caracteriza semánticamente por tener un sentido completo. ¿Ve? Una oración tiene un verbo personal, pero cuando ya estamos con oraciones compuestas, ¿no? Ya hay pues más de un verbo, ¿no? O sea, si hay una subordinada, entonces esa subordinada tiene su verbo. En este caso, desde aquí sería la subordinada, ¿no? Este sería el antecedente de esta subordinada, pero la oración principal no está. Eso Ah, es. está bien, licenciada, pero solamente tenía esa duda porque usted dijo que no era una oración. No es una oración completa, sí, es una oración, no es una oración completa, está solo la subordinada. Sí, en cierto modo, sí, la observación es válida, ¿no? Esta es una suboración, pero desprovista de la oración principal. O sea, cuando decimos subordinada, entendemos que está necesariamente conectada a una oración principal. No tiene sentido una oración subordinada, ¿no? O sea, no cabe, no es gramatical, eh, y tampoco es semántica, porque no se entiende, o sea, no está, digamos, el tronco, ¿no? Está la rama, pero no está el tronco. Entonces no hay árbol, digamos, ¿no? Algo así. Ah, está bien, licenciada, gracias. Licenciada, tenía una consulta. Sí, adelante. Al inicio de la clase mencionó que devolvió los exámenes. Yo revisé mi claro y no hay nada de devolución. No sabría cuánto tengo. Correo. No, no, no. En el correo es la devolución. En el correo también revisé, licenciada, pero no encontré nada. Qué raro. A ver, voy a, Licenciada, voy a revisar. buenas tardes. Está bien, El licenciada. mismo ¿Qué caso, nombre es? ¿Cuál es En su el nombre? mío es Anaí Jacqueline Parra Fernández. Ya, Ana Parra. el mío es Erika Morales Sumer. Ya, voy a ver, le voy a volver a enviar, ¿ya? Está bien, licenciada. Muchas gracias. ¿Y cuál es la otra pregunta? Creo que había otra persona. Sí, licenciada, el mismo problema yo tengo de que no he llegado ni a mi correo ni a Ya, ¿cuál es su nombre? Erika, Perdón, Erika Morales Humere. Erika Morales, Humérez. No, Morales, Morales. Erika Morales. Morales, ya. Ujú. Dice, también el mismo caso, eh, A ver, Rosemary Caparicón. Erika Paricón, ya. Igual, Licenciada. licenciada. A ver, creo que hay varios, ¿saben? Voy a volver a enviar, ¿ya? Voy a volver a enviar a todos otra vez, eh, pero quisiera saber si alguien ha visto ya en su correo su examen devuelto. ¿Alguien ha visto ya? Miren, les voy a demostrar cómo les envío. Aquí dice, miren. Ah, no, aquí dice que no se publicó. Tienen razón, no sé qué he hecho. A ver, miren, aquí está, voy a publicar puntuación. Aquí está, a todos y ahora estoy enviando, ¿ya? Entonces aquí dice puntuación publicada, ¿ya? Justo en este momento hemos publicado, o sea, ahora les está llegando al correo. Yo me equivoco, creo, con otra materia. Ya, entonces ya les ha llegado en este momento el correo, ¿ya? He visto, ya he mostrado. Entonces, como dice acá, puntuación publicada. Bien. Ya, no hemos visto, algunos exámenes tienen mm, problemas de redacción, no se entiende, eh, también problemas ortográficos. Aquí no hemos visto
Miren, aquí está todo bien. Sustitución, preposición. Aquí faltaba solo marcar en cursiva o en comillas lo que es los elementos metalingüísticos. Entonces aquí no ha habido problema de ese tipo. ¿Ya? Está, función. ¿Sí? Bien, entonces terminamos la sesión. El día miércoles vamos a continuar con las exposiciones, ¿ya? Entonces vamos a tener así una sesión en esta semana para dar lugar a la revisión del examen. Entonces, estos miércoles que tenemos libre, bien para hacer la tarea, bien para repasar algo, para revisar el examen o para revisar una tarea muy complicada, en fin, destinamos para eso, ¿ya? Ahora vamos a cerrar la sesión. Bueno, gracias y nos vemos el día miércoles con las exposiciones que siguen. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Richard.